Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. Hola gente amiga, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad dedicado al cine, las historias y las emociones que nos hacen vibrar en la gran pantalla, ya sea en un cine o en el living de nuestra casa. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a comentar una película que está dando mucho que hablar. Se trata de Juror Number 2. Y lo digo en inglés porque no sé si va a ser traducida literalmente como Jurado número 2. Es una obra que mezcla el drama con el suspenso de una manera que nos deja pensando mucho después de los créditos finales. Y lo mejor es que hablaremos sin spoilers, así que no importa si no la han visto aún. Pero antes de empezar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio. Y ahora sí, Jurado número 2, Juror Number 2. Clint Eastwood, director de esta película, ha producido y ha dirigido esta última realización cinematográfica en sus 94 años. Clint Eastwood tiene 94 años y el 31 de mayo del año próximo va a cumplir 95. Así que bueno, fíjense que nos demuestra que a una edad que muchos consideran avanzada, él todavía tiene mucho que ofrecer en el cine. Este proyecto es una prueba más de su habilidad para contar historias intensas y profundamente humanas. La trama gira en torno a un jurado que mientras participa en un juicio por asesinato, empieza a sospechar que podría tener un papel más personal en el caso de lo que inicialmente pensaba. Desde ahí, la película explora temas como la moralidad, el deber y las decisiones que definen nuestra humanidad. Entrar en detalles. El elenco también merece reconocimiento. Incluye actores como Nicholas Hoult y la talentosa Toni Collette, quienes entregan actuaciones cargadas de emoción y profundidad. Ambos hacen un trabajo increíble al transmitir los dilemas internos de sus personajes. Y por supuesto, la dirección de Eastwood sella todo con maestría. Quizás se le podría recriminar a Eastwood que a veces es demasiado reiterativo y lento y meticuloso en lo que él ofrece en sus películas, pero en este caso, esta obra mantiene el interés durante toda la duración del film y en ningún momento decae en cuanto al interés que nos despierta. Pero hablemos ahora de lo que hace que esta película sea tan especial. Primero, el guión. Juror número 2, o Juror Number 2, no es solo una historia de suspenso, sino una reflexión sobre la complejidad de la naturaleza humana.
lado tenemos el elemento judicial, que está muy bien desarrollado. La película se mete de lleno en el juicio, mostrando cómo funciona el sistema y las decisiones que cada miembro del jurado debe tomar. Pero al mismo tiempo, también nos lleva a explorar cómo estas decisiones los afectan a nivel personal. La cinematografía también merece mención. Eastwood tiene un estilo muy particular, simple pero poderoso. Cada toma parece estar pensada para resaltar las emociones de los personajes. La paleta de colores es sobria, casi monocromática, lo que aumenta la tensión en cada escena. Y no olvidemos la banda sonora. No es intrusiva, pero está ahí en los momentos clave, subrayando las emociones de manera sutil pero efectiva. Uno de los puntos fuertes de Juror número 2 es la cantidad y tenor de los temas que aborda. Sin revelar nada crucial, en caso de que no la hayan visto, puedo decir que la película toca cuestiones como la culpa, la búsqueda de redención y el peso de nuestras acciones. Nos deja preguntándonos, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Cada uno de nosotros, personalmente, ¿qué haría yo en esa situación? Un aspecto fascinante es el dilema ético que enfrenta el protagonista. La película nos presenta una situación en la que el personaje principal debe decidir entre cumplir con su deber como jurado y enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Es un viaje emocional cargado de tensión y autorreflexión que nos recuerda que no siempre hay respuestas fáciles en la vida. Este conflicto interno está magistralmente desarrollado y es un gran catalizador para la trama, haciendo que como espectadores nos sintamos directamente involucrados en su lucha moral. En este contexto, es imposible no comparar Juror Number 2 con la clásica 12 Angry Men o 12 hombres en pugna, película de 1957 dirigida por Sidney Lumet. Ambas películas giran en torno al poder y la responsabilidad de un jurado en el sistema judicial, pero abordan estos temas desde perspectivas muy diferentes. Mientras que 12 hombres en pugna, 12 Angry Men, se centra en el trabajo colectivo del jurado para descubrir la verdad. Juror Number 2, o jurado número 2, pone el foco en el conflicto interno de un solo miembro del jurado, explorando cómo los dilemas personales pueden interferir en el deber cívico. También 12 hombres en pugna se centra de alguna manera en la cuestión racial, mientras que aquí no es tanto una cuestión racial, sino una cuestión de clase social. Otra diferencia clave es el tono. 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, es una película de tensión gradual, un debate racional sobre la justicia, mientras que Juror Number 2 añade un componente de suspenso y autodescubrimiento, haciendo que la experiencia sea más personal e intensa. Ambas, sin embargo, logran capturar la esencia del conflicto humano y la importancia de la moralidad en el contexto judicial. Es una película que no ofrece respuestas fáciles, y eso es lo que la hace tan memorable. A veces el cine no está para resolver preguntas, sino para plantearlas y dejarnos
reflexionando. En este caso, Juror Number 2 cumple con creces ese propósito. Así que espero haberles despertado la llama del interés para conseguir Juror Number 2 en la plataforma donde esté disponible o en el cine a donde llegue y que vayan a verla. A mí personalmente me recordó las películas de la década de 1990, que creo yo fue la última década donde el cine era cine. Y eso siempre lo vengo repitiendo desde hace mucho. Yo siempre sostengo que el cine y las películas, que como ustedes saben se llaman películas porque se filmaban en películas de 35 milímetros o de 70 milímetros o 16, Super 8, en fin, pero era una película, un rollo de películas. O también se llamaban cinta porque venían enrolladas como una cinta, ¿verdad? Y así se pasaban por el proyector. Bueno, ese cine, y si bien el método mecánico, ustedes pensarán que no es importante, pero yo sostengo que sí, porque la capacidad de encuadre y la nitidez, el enfoque, el color o el blanco y negro y las proporciones en la pantalla tienen que ver con eso de que es una película. Luego cuando llegó el video o el VHS, luego el video, la digitalización de las imágenes móviles, ya se fue perdiendo ese encuadre que hacía que el cine fuera cine. Y yo creo que si bien los VHS comenzaron en la década del 80, pero bueno, todavía el cine tenía ese empuje. Pero ya en el siglo XXI, el cine se convierte en una videográfica, ya no es película, en mi opinión. Por lo tanto, la estética del siglo XX en cuanto al cine es algo que me produce una cierta nostalgia. Y ahí es donde esta película me recordó a esa estética del siglo XX, sobre todo de los finales del siglo XX. La composición de la imagen, el guión, la actuación, la dirección, la música, todo recuerda al cine de cuando el cine era cine y funcionaba en una sala cinematográfica única, no esos multiplexes que tienen 250 pantallas y mucho olor a popcorn. Bueno, volviendo entonces a Juror Number 2, vamos a concluir con nuestra reseña, pero antes quisiera invitarlos a escuchar un tema musical que nos permita reflexionar. Es un poco el tema que sugiere de alguna manera el trasfondo de esta película. No es de suspenso, porque sí, la película es de suspenso, pero este tema es casi como que nos lleva a ese trasfondo humano que nos deja en cuanto a la ética de hacer bien para el bien común, para prodigar justicia o para beneficiarnos o perjudicarnos de manera individual. Pero bueno, escuchamos el tema y luego seguimos conversando.
era Elise Solberg y el tema que se llama Ode to Bill o Oda a Bill. Un hermoso tema que nos hace pensar y reflexionar sobre las relaciones humanas o sobre el afecto entre los seres humanos. Y viene a cuento de alguna manera con respecto a Juror número 2 o Juror number 2, jurado número 2, porque la esencia, yo creo, además de ser una película de suspenso, una película de drama de corte, una película donde tenemos un juicio, donde hay un asesinato y hay una investigación que lleva a un juicio, donde tenemos este jurado que, como dije antes, empieza a pensar que a lo mejor él tuvo alguna involucración con el hecho, estaba involucrado de alguna manera sin haberse dado cuenta, claro, en el hecho, y eso le produce esta disyuntiva entre proceder de acuerdo a lo que la ética reclama, y sobre todo, obviamente, en un juicio ustedes saben que todo jurado tiene que, si hay una cierta parcialidad o una cierta imposibilidad de actuar de manera objetiva, el jurado tiene que excusarse, tiene que reportarlo, pero generalmente hay que reportarlo antes, no durante, y ciertamente no después. Entonces ahí es donde se da esta lucha interior entre lo que se debe hacer, lo que conviene hacer, lo que cree que puede o no puede hacer y lo que cree que puede traer consecuencias nefastas si lo hace. Pero al mismo tiempo trae consecuencias nefastas si no lo hace. Entonces, esa es la esencia de Juror number 2. Espero que puedan verla, que quieran verla y que la disfruten. Y por supuesto, me dejan saber. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Recuerden, esta película no solo entretiene, sino que también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Si aún no la han visto, los animo a que lo hagan. Es una experiencia que vale la pena vivir en la pantalla, ya sea en el cine o en nuestras casas. Y por supuesto, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Nos encantará saber qué piensan de Juror number 2 una vez que la vean. Gracias por acompañarnos en este viaje por el cine. Los espero en el próximo episodio. Hasta pronto. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.